Vamos primeramente al Señor en oración. Oremos. Delante de ti nuestros rostros se inclinan porque tú estás aquí presente y tú eres digno de ser adorado, pero también reverenciado. Así que en temor delante de tu presencia, nuestros rostros se inclinan en adoración, en gratitud, la vida que nos das, los privilegios que tenemos, el mero hecho de estar aquí, Señor, en tu casa, es manifestación, Señor, de tu divina gracia, que nos insta, que nos ayuda, que nos mueve, Señor, a buscarte. Así que te amamos por esto, por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Sigue, Espíritu Santo, confirmándonos, ayudándonos a entender más tu palabra. Entendemos nuestra finitud humana y por eso, Señor, siempre acudimos a ti, te invocamos y dependemos de ti, porque dejados a nuestras propias fuerzas, de seguro que nada podremos hacer. Y es por eso que clamamos a ti, por la intervención tuya, Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad a través del estudio de tu palabra. Y que seas tú glorificado en cada clase, Señor, en cada maestro, en esta escuela dominical. Bendice el culto, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, continuamos con nuestro estudio de Hechos, pero hoy vamos a hacer algo completamente diferente. Okay, vamos a hacer algo que quizás nos va a llevar una media hora. Vamos a hacer algo completamente diferente, aprovechando de que no tenemos clases ahora aquí en la cocina, porque los jóvenes están todos allá en la casita. Vamos a hacer una dinámica de grupo. Okay, yo tengo aquí 6 preguntas. Y en estas 6 preguntas nos vamos a dividir en pequeños grupos. Y entre el grupo cada uno va a tratar de responder estas preguntas. Y obviamente el primer grupo que responda apropiadamente, elaborando las preguntas que haya que elaborar y lo haga correctamente, va a resultar el ganador. ¿Okay? Así que tenemos a ver cuántas personas tenemos presentes. ¿Alguien que me ayude a contar? 5. Tenemos más o menos unas 30 personas, así que vamos a dividirlo en 6 grupos de a 5. ¿Ok? Pero no va a ser así, como ustedes están pensando. No. Yo les voy a dar un número y después que yo termine de darles un número a todos, ustedes se van a buscar en el medio del salón. ¿Okay? Se van a unir, les dije, vamos a formar 6 grupos de 5 personas. Y se van a dividir buscándose. Se van a unir todos los 6, todos los 5, todos los 4. Todos se van a unir en grupos, ¿ok? Así que vamos a empezar por aquí. Ya tú sabes tu número. ¿Llegaron 2 más? Sí. 4. Para diferenciar un chisme de una noticia. El chisme, la diferencia está en que uno lo escuche o uno lo cuente. Okay, esa es la diferencia entre el chisme y la noticia, en que uno lo escuche y uno lo cuente. Si uno lo escucha, es una noticia, pero si uno lo cuenta, ya entonces viene a ser un chisme. Pero un chisme tiene la intención de destruir y provocar discordias. Créanme, que cuando Pedro subió a Jerusalén, dice el versículo 2, que disputaban con él los que eran de la circuncisión. Así que no fue para escuchar una noticia, no fue para alegrarse de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, fue para provocar una discordia y una pelea entre los mismos hermanos. Quiere decir, ahí lo que me está diciendo es el sentido de que cuando los apóstoles oyeron
lo que estaba ocurriendo allá en Cesarea, los que fueron a decírselo, no fueron a dar una noticia, lo que fueron es a compartir un chisme, a provocar prácticamente una discordia entre ellos. La palabra, hermanos, advierte contra esto, por eso le digo, son pocas las enseñanzas prácticamente que tenemos que volver a recalcar en este capítulo 11, pero esta es una de ellas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos tantas advertencias en la palabra con relación a el chisme. Cuando usted cuenta algo, usted está dando una noticia, usted lo está haciendo con una intención de causar un daño o una destrucción a la persona de la cual usted está hablando. Y fíjense, Proverbios 11:30, vamos a buscar por lo menos esos proverbios, yo les voy a decir después algunas otras citas que la palabra advierte contra esto. Vamos todos a Proverbios. Varios hermanos lean acerca de esto. Proverbios 11:30. ¿Quién lee ese primer proverbio? 11:30. El fruto del fruto es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ese es 11:30. Sí. No se me equivoqué. Ok, 20:19. Ahí me equivoqué en el número. Sí, los proverbios. El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Muy bien. Proverbios 16:28. ¿Alguien que lo tenga? Que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. 26:20. El que canta canciones al corazón afligido. No. 26:20. Sin leña se parece. 26:20. No, disculpe. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Y el 22, hermana, léalo usted mismo ya que está ahí. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjense cuántos versículos nos está advirtiendo contra el chismoso. Pero ¿sabía que había una ley contra eso? Se encuentra en Levítico 19:16 que dice, fíjense, escuchen, es Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es el mismo Dios que dice, no andes chismeando entre tu pueblo. Y otro versículo más, Primera de Timoteo 5:13. Primera de Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieron. Dice cuántos versículos el Señor nos advierte hoy día, porque ustedes pudieron ver como lo pude ver yo en Hechos 11 lo que sucedió allí, porque según el versículo 2 inmediatamente provocó una discordia. Así que yo me los imagino en cuanto sucedió aquello, de que vinieron y de alguna manera le dejaron saber a los apóstoles que al discutir con Pedro sobre la circuncisión, le estaban diciendo a Pedro que lo que él estaba haciendo no estaba correcto. ¿Ok? Quizá la mentalidad de ellos es, no, esta gente primero necesitan judaizarse, necesitan circuncidarse y luego entonces venir a Cristo. Pero ¿cómo va a ser al revés? Tenían un mal entendimiento de lo que es el Evangelio. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque nosotros los cristianos a veces decimos, ay, mira, que el Señor me perdone, pero no me puedo quedar callado. Y ahí, ¡pum! O sea, desde antemano ya le pedimos perdón al Señor por lo que sabemos que vamos a hacer Estamos haciendo mal. incorrectamente. Se cuenta de una vecina que llama a la vecina del frente para hablar mal de la vecina del fondo. ¿Okay? Y cuando llega la vecina, esta le comenta, tú sabes que esa vecina que tenemos ahí es una tremenda cochina.
no lava bien las ropas. Pobre de ese marido y de esos hijos. ¿Qué diría la gente al ver los vestidos tan puercos? Mira la ropa que impercudía, la ropa blanca, eso ni metiéndola en cloro por una semana se blanquea. La otra vecina entonces muy prudentemente le dice, ¿tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Oh, segurísima. Mira, ve, asómate a la ventana y tú misma mira lo que yo te estoy diciendo. Compruébalo. Entonces cuando la vecina se acerca y mira para afuera y dice, ¿y tú estás segura que es la ropa blanca y no es tu ventana la que está bien sucia? Tenga cuidado con la crítica constructiva. Eso es decir, uno tenga una crítica constructiva. Y en vez de ser constructiva, lo que es un tremendo chisme, y estás tratando de destruir a la persona. Así que hay que tener mucho cuidado, porque a veces la crítica constructiva es la manera de vestirse decentemente del chisme. Vemos como en el versículo 2, volviendo al capítulo 11 de Hechos, esto no fue bien recibido que digamos, causó que surgieran disputas entre ellos. O sea que en vez de ser causa de gozo, más bien provocó celos, envidia, discordia. Esta es una de las primeras evidencias de problemas en la iglesia. Que es un ejemplo para que entendamos que aún la iglesia primitiva, que nos dejó buenos patrones a seguir, no era perfecta ni estaba ausente de problemas. Todo grupo compuesto de personas pecadoras tiene potencial de haber problemas. Usted nunca va a encontrar la iglesia perfecta, por lo menos aquí en la tierra. Y si usted la llega a encontrar, dígamelo, que dejo el pastorado y me voy con usted para esa iglesia. Porque iglesia perfecta aquí en la tierra no la hay. Es imposible por estar compuesta de nosotros mismos, que somos imperfectos y somos pecadores. ¿Okay? Y este era un problema que a veces nosotros pensamos, no es sencillo, no era tan sencillo, era un problema doctrinal. ¿Okay? Porque presentaba prejuicios, falta de amor, falta de comprensión sobre la esencia del evangelio mismo, que es por gracia. Por eso fue que en una de las preguntas que les puse a hacer en grupo, les dije, háblenme del evangelio. El cristiano tiene que tener un concepto correcto de lo que significa el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo nos va a ayudar ese entendimiento? No solamente a nosotros mismos, sino también en nuestras interrelaciones. Porque cuando yo entiendo cómo Dios me trata a mí, por su gracia, entonces esa misma manera es la que yo voy a usar para tratar con otras personas. Pero si de un primer momento yo pienso que yo tengo méritos en mí, obviamente enseguida voy a comenzar a ver los defectos que tienen las demás personas a mi alrededor. Por eso es que esto es bien importante. Nadie es merecedor del Mesías. Cuando habla aquí los que eran de la circuncisión, estaba hablando de cristianos judíos, que no se sentían bien al informárseles que los gentiles eran salvos sin ser admitidos ritualmente dentro del judaísmo. Fíjense, la circuncisión, lo cual es la operación por la que se cortaba el prepucio del miembro viril, fue un rito ordenado por Dios. ¿Eso fue ¿Era un niño o adolescente? Sí, vamos a ver ahora. Esto no fue idea de Moisés, no fue idea de hombre, perdón, de Abraham. No fue idea de Abraham, fue ideado por Dios. Fue un rito ordenado por Dios como señal de un pacto que Dios hacía con Abraham y su descendencia. Se llevaba a cabo al 8º día de nacido, hermano. Y lo que estaba significando ese rito, que era exclusivo para la nación de Israel, era que la consagración de un pueblo a Dios separándose del mundo. Y pues simbólicamente se hacía a través de este rito. La circuncisión vino a ser prácticamente un sinónimo para Israel, hasta el punto que los judíos eran llamados circuncisos y los gentiles incircuncisos. O sea que vino prácticamente a ser un nombre que los identificara. Ahora, para nosotros hoy, una vez que estamos en Cristo, en el Evangelio de Gracia, la circuncisión viene a ser un tipo de crucificar la carne. Eso es lo que viene a ser la circuncisión. Un tipo de crucificar la carne
con todo lo que con ello comporta. Es la manera de nosotros identificarnos como pueblo de Dios. No a través del rito de la circuncisión, pero crucificar la carne. De eso nos habla mucho Pablo. Vamos a leer varios versículos. Romanos 6:6. Romanos 6:6. Vamos a leer también en Colosenses y en Filipenses. ¿Qué dice Romanos 6:6? ¿Alguien lo lee? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Colosenses 2:11. Rápido, de que se vaya el tiempo de la clase, alguien que lo busque rápido. Colosenses En él 2:11. también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Filipenses 3:3. ¿Lo leo también? Bueno, sí, porque estoy apurado. Porque Filipenses nosotros 3:3. somos la circuncisión, lo que era espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quiere decir que cuando yo crucifico la carne, es lo que significa la circuncisión para nosotros los cristianos. No de una manera literal, pero lo que implica nuestra santificación. ¿Ustedes están entendiendo eso? Cuando decimos crucificar la carne, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Abstenencia de algo. A no darle rienda suelta a los deseos de la carne. Quiere decir, todavía estoy compartiendo una naturaleza pecaminosa. Van a haber demandas en mi cuerpo que prácticamente me tiran, me jalan hacia el pecado. Y cuando yo digo no, y lo que estoy pensando más bien es agradar al Espíritu antes que agradar a la carne, esa es mi circuncisión, esa es mi manera de yo identificarme con la muerte de Jesucristo. ¿Okay? La carne es débil, el espíritu está preso. Okay. Ahora ellos, según el versículo 3, volvemos a Hechos 11, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Tenían todavía la ley metida dentro de la sien. Acuérdense que no comían con los gentiles, que ellos los consideraban incircuncisos. O sea, es prácticamente revelando una ignorancia sobre el nuevo pacto que había quedado como residuo en la mente del judío cristiano. Toda esta gente también necesitaba ver la visión del lienzo que experimentó Pedro. Por eso que en los próximos versículos del 4 al 16, él les narra la experiencia que él tuvo, lo que le sucedió a él. En primer lugar, al relatar Pedro lo que él experimentó, vemos prácticamente una disposición humilde, no una actitud de despecho. Porque no llegó allí diciéndole no, sino que él con toda humildad comprendió que así mismo él se encontraba. Porque cuando él necesitó esa visión de Dios, él se encontraba en esa mentalidad todavía, y sin embargo Dios fue misericordioso, mostrándole su gracia también para los gentiles. Él lo comprendió. Pero ¿sabe qué? Pedro sabía que ellos no habían tenido esa experiencia, así que lo que necesitaban era aprender. Y es como nosotros tenemos que relacionarnos unos con los otros, hermanos. Otras veces queremos esperar que las otras personas sientan y vean y actúen como yo, pero amor, lo que necesitan es aprender y recibir del Señor también lo que ya tú has recibido, que te ha colocado en el lugar donde tú te encuentras. Fíjense cómo él relata que 6 hombres fueron con él. Ahora entienden por qué la semana pasada les dije que era bien importante que Pedro fuera con estos testigos. Porque ellos prácticamente atestiguaron lo que sucedió allí. No fue un invento de Pedro, sino que atestiguaron lo que pasaba allí en casa de Cornelio. Lo que está implicando todo eso que me está enseñando, hermano, que nosotros los cristianos debemos de estar listos y prestos, fíjense, para cambiar nuestra manera de pensar y de sentir cuando Dios nos habla y nos muestra el error y nos revela la verdad. O sea, nosotros los cristianos no podemos practicar esa tercadez de defender más mi orgullo
que contra una enseñanza que el Señor me está revelando. Si el Señor me está revelando algo, yo debo de recibirlo con humildad y agradecimiento al Señor, que lo que estoy es creciendo. ¿Okay? Estoy creciendo. Y eso yo lo debo de recibir con gratitud al Señor. No es decir, ay, mira, ahí me dijeron cuán equivocado yo estaba. No. No es tener esa actitud, es darle gracias al Señor que Él me está revelando la verdad y lo que quiere que yo entienda. Y esto lo vemos en los versículos 17, donde dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro aprendió la lección, no solamente con el lienzo, pero también después experimentando. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando que en casa de Cornelio ocurrió prácticamente lo mismo que en el Pentecostés. ¿Okay? Lo mismo, las mismas manifestaciones que hubieron en el Pentecostés hubieron en casa de Cornelio. Y Pedro entendió que esto era prácticamente una manifestación de Dios diciendo a los gentiles les está ocurriendo lo mismo que a los judíos. Dice el 18, entonces oídas estas cosas callaron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Obviamente judíos cristianos, el Espíritu de Dios estaba en ellos. Estaban todavía cerrados en lo que es su conocimiento, pero Dios les revela esta verdad. Y cuando escuchan el testimonio de Pedro, ¿sabe qué? No tuvieron otra cosa que decir, simplemente se callaron. Es lo que lo estoy diciendo, ahí no se pusieron a seguir defendiendo sus posiciones, sino que una vez que entendieron, hicieron así, se callaron y entonces le dieron gloria a Dios. Y se admiraron, por fin, es como decir, se me quitó la venda de los ojos, por fin entiendo. Esas palabras dichas a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por fin entiendo que esto no es el Mesías no es exclusivo para el judío, es también para los gentiles. Y por eso fue que alabaron y glorificaron al Señor. Así que, hermanos, como ustedes pueden ver en esta pequeña porción, todavía tenemos muchas cosas que aprender. Quedan 2 o 3 minutos, vamos a ver las respuestas a las preguntas que hicimos. Yo sé que algunos se quedaron con alguna respuesta que no pudieron responder. ¿Qué es un centurión? Un jefe de 100. Por eso la palabra dice centurión. Estaba frente a 100 soldados. Eso es lo que es un centurión. ¿Qué significado tiene la visión del lienzo? Grupo 1 respondió, Dios no hace acepción de personas. Y ese es el significado del lienzo. Ahora, si usted me explicaba un poquito diciéndome, no hay diferencia entre los judíos y gentiles, y eso ya era la manera de explicar un poquito más y abundar en la respuesta. ¿Dónde se encontraba Pedro cuando fue llamado a buscar? En Jope. ¿Cuántos hombres de la circuncisión acompañaron a Pedro? 6. Mencioné que 2 cualidades agradan a Dios, pero no son suficientes para la salvación: temer y hacer justicia. ¿Okay? Esas eran las 2 específicamente que Pedro menciona en el 5. ¿Qué es el Evangelio según el mensaje de Pedro? Es aquí donde yo les estaba diciendo, y precisamente está entre los versículos 39 al 43, donde en su presentación Pedro no se olvida de presentar a Cristo, de presentar su ministerio y de mencionar las cosas esenciales: muerte, resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es prácticamente el Evangelio. Si usted no menciona eso, lo siento, su Evangelio está incompleto. Un Evangelio completo no olvida estos detalles. Y la última, relate brevemente el testimonio de Cornelio, su vida antes de Cristo y después de Cristo. Era un hombre devoto, daba limosna, oraba. Dios le dio una visión para que hiciera venir a Pedro, quien le diría qué hacer para ser salvo. Exactamente. Prácticamente Cornelio era un hombre religioso que necesitaba ser salvo por el Evangelio de Cristo.
Ok, hermano, nos ponemos en pie. Si alguien quiere su respuesta, la pueden ir a buscar aquí. Bueno, me refiero a cualquiera del equipo. Y vamos a orar. Bueno, Señor, gracias te damos por las enseñanzas que nos afirmas, nos confirmas, nos revelas. Hoy, Señor, específicamente nos has llamado a tener mucho cuidado con los chismes. Y también, mi Señor, a entender que muchas veces estamos errados y no podemos ser tercos, sino tenemos que dejar que tu Espíritu Santo nos siga revelando tu verdad y estar dispuestos a cambiar de mente, de postura, de actitud, cuando con claridad vemos que tú, Señor, nos estás enseñando según tu palabra. Permite, Señor, que ahora nos lleves hacia el templo y que te puedas tú glorificar a través del culto que hemos venido a dedicarte y rendirte. En Jesucristo. Amén. Hay café allá atrás. Dios te ha mandado. Fíjense que conciso, Él le habla, le cuenta su experiencia y se los dice a Pedro. El propósito que estamos aquí es exclusivamente para escucharte presentar el Evangelio, como Dios estaba preparando todos esos corazones, ya los tenía esas mentes dispuestas a escuchar el Evangelio del Señor. O sea que ahí se reconoce que Dios envía su palabra y Él habla a través de sus siervos. Dice que Pedro comenzó, el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a aclarar a eso ahí un poquito. Pedro comienza mencionando la realidad que Dios no hace acepción de personas. Eso lo vemos en diferentes partes de las Escrituras. Y tenemos que ver esta acepción de personas según la verdad de las Escrituras. No quiere decir que todas las naciones son salvas, sino que Dios no hace acepción de personas en cuanto a nacionalidad, apariencia física o estado social. Somos salvos por gracia y según la misericordia que Dios quiere tener con quien quiera tenerla. Así somos salvos nosotros. Cuando Él dice no hago acepción de personas, lo que está implicando es que al Él dar esta gracia misericordiosa, Él no mira nacionalidad, no mira estado social, no mira apariencia física. ¿Entienden la idea? O sea, no se está queriendo decir que todo el mundo es salvo, porque eso no es lógico, ni va con la verdad de las Escrituras. En ese aspecto es que Dios no hace acepción de personas. Y lo que aquí le está diciendo Pedro cuando dice es que Dios no está haciendo acepción de personas entre judíos y gentiles. ¿Okay? Es en ese sentido que él está diciendo no hago acepción de personas. Porque todo aquel que cree de ambos pueblos es salvo. Y Pedro menciona dos cosas que son de agrado a Dios. ¿Ustedes vieron esas dos cosas? ¿Cuáles son? A ver, están en el versículo 35. ¿Qué le agrada a Dios? Que le teme y hace justicia. ¿Okay? Son dos cosas que le agradan a Dios. Pero aunque le agradan a Dios, no es por estas cosas que Dios salva. Te tienen que entender eso. Sí, claro que le es de agrado a Dios que una persona le tema y que haga justicia. Cuando se dice hacer justicia, ¿a qué se refiere? ¿Alguien puede explicarme eso? Hacer justicia. Ir a la corte, servir de abogado en la corte, o de intérprete, o de juez. ¿Qué es lo que quiere decir Dios con hacer justicia? Respeto a sus mandamientos, hacer lo que a Dios le agrada, obedecerle en sus leyes. Eso es hacer justicia. Obviamente, en eso somos deficientes. Por eso es que se necesita la salvación por gracia. Pero a eso es lo que se refiere Dios en hacer justicia. Quiere decir, que una persona que teme a Dios y hace justicia, le agrada a Dios.
le es un agrado, pero no es para por eso recibir salvación. Porque si por eso el hombre recibiera salvación, la salvación entonces viene a ser una deuda que contrae Dios con el hombre, no el hombre con Dios, sino Dios con el hombre. Y entonces más bien es un pago de recompensa que Dios tiene que hacerle al hombre. Y entonces usted tiene que coger el líquido de borrar y borrar la palabra gracia de toda la escritura. Si es así como usted entiende la salvación, coja el whiteout y quite la palabra gracia en toda la escritura porque no tiene sentido. ¿Okay? Somos salvos por la gracia del Señor. Pero Cornelio abundaba en esto. Ya nosotros vimos que este era un hombre que precisamente en esto abundaba, pero que no era suficiente para la salvación. Por eso fue que traen a Pedro con el mensaje del Evangelio. Quiere decir, cuando dice, el que teme a Dios, no basta con saber que hay un Dios, con reconocerlo. No basta. Para salvación se requiere un conocimiento personal con Cristo Jesús. Un conocimiento y una relación personal con Cristo Jesús. Por eso es que el mismo Jesús en Mateo 7 dice, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Por qué Jesús no los conoce? Porque pueden ser que hayan sido religiosos, pero sin un conocimiento de Cristo. Y por eso es que Pedro le aclara estas dos cosas. O sea, Cornelio es una muestra de cómo el Espíritu Santo obra, ilumina, antes de ser creyente, para llevarle a una fe verdadera en Cristo Jesús. Esa es otra de las verdades que está resaltando del pasaje aquí. Que al que va a ser salvo, antes de venir a Cristo, hay una obra que el Espíritu Santo comienza a hacer en esa persona. ¿Okay? Y es iluminando, obrando, antes de venir a la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Luego, como dice Hebreos 12:2, Cristo viene a ser el autor y consumador de la fe. ¿Cómo usted entiende eso? Le voy a preguntar, hacer una pregunta a Josué. Josué, ¿qué es para ti un autor? Ok. Okay. La idea de él, no es de otra persona. Ok. Eso es un autor, ¿verdad? El autor es alguien que, como él dice, ha creado algo y como él lo ha creado, pone un derecho de autor, el cual no puede ser... por eso que nosotros como cristianos tenemos que respetar los derechos de autor. Y hermanos, déjense de copiar música, déjense de copiar esas cosas. Eso no es respetar el derecho de un autor. Eso es piratería. Y se está ocurriendo en el mundo y está ocurriendo dentro de la iglesia también. Y nosotros no nos damos cuenta que eso está mal hecho. Nosotros tenemos que respetar el derecho de un autor. Pero en ese sentido, en la fe, Cristo es el autor. Quiere decir, quien la creó en mí. Él es el autor de mi fe. No fue que de mí surgió por naturaleza el que yo viniera a creer en Cristo. ¿Por qué no podía surgir? Porque yo estaba muerto. Estaba muerto en delitos y pecados. O sea, Dios me da vida y pone en mí la fe. Crea en mí la fe. Para entonces viene a ser el consumador, significa por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces yo al poner Dios la fe en mí, entonces yo vengo a Cristo, responsablemente vengo a Cristo y hago mi aceptación por Cristo y todas esas cosas que uno hace para venir a ser un creyente. Pero todo eso, Dios es el autor. ¿Okay? Y gloria damos a Él, que Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Repito, Hebreos 12:2. Ahora dice 36. O sea, ya vimos que cómo Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada, pero no es suficiente. No es suficiente para una salvación. ¿Okay? Quiere, de nuevo, ahí es donde se ve la gracia, que nada de nosotros puede provocar la salvación. Ni la gracia ni el amor de Dios.
El amor de Dios es dado gratuitamente. Ahora dice el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y le sigue diciendo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Primero les aclara que este es un evangelio de paz. Ese fue el mensaje que le dieron los ángeles a los pastores. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El evangelio es un mensaje de paz porque te reconcilia con Dios. Te pone en una amistad con Dios, en comunión con Él. Y estás en paz con tu Creador. Otra de las cosas importantes, fíjense, estamos viendo aquí cómo Pedro, uno de los que recibió las enseñanzas directamente de Cristo, le presenta el evangelio a un grupo. Usted quiere aprender a presentar el evangelio, sea alguna persona o si está en medio de un grupo, mire el ejemplo aquí en Pedro, lo que él hace. Fíjense que él va directo. Lo próximo que es importantísimo aclarar, que Jesús es Señor de todo. Porque si tú creyeres que Él es el Señor, tendrás vida eterna. O sea, creer quién es Dios y tener un concepto correcto de quién es Cristo. Que Cristo es Dios y Él es el Señor de todo, el soberano de los reyes de la tierra. Eso es un conocimiento importante para venir a ser salvo. Por eso hay que tener un conocimiento de Cristo. Y Pedro se lo aclara, él le dice, Él es Señor de todos. Pedro les testifica, ustedes notaron de Cristo, quizás yo no sé si Lucas está dándonos un resumen de lo que realmente Pedro habló. Yo me imagino, esto es demasiado rápido, ustedes vieron que a mí me tomó menos de un minuto quizás leerlo, a lo mejor no que nos está resumiendo todo lo que Pedro habló, pero si es un resumen es bien conciso porque nos lleva primero brevemente con el comienzo del ministerio de Cristo, que fue con el bautismo de Juan, lo que Él hizo en los 3 años y medio que Él estuvo en su ministerio en la tierra, inmediatamente su muerte, su resurrección y sus apariciones. Ustedes saben que esta se compone la esencia del contenido del mensaje del Evangelio. Si ustedes le preguntan qué es el Evangelio, ¿cómo usted respondería? Alguien, a ver, ¿qué es el Evangelio? Ok. Ok. Así. Ese es un ejemplo también de cómo Pablo presentaba el Evangelio. Pero díganme, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué sabe, redime y te da la luz? A la luz de escuchen, a la luz del ejemplo de Pedro, no se pongan a pensar en su propia mente. Miren el ejemplo de Pedro y respondan qué es el Evangelio, hermano. Amén. Ok. Buenas noticias. Que completen. ¿Qué es el Evangelio? Sí, salvación. Pero yo quisiera que alguien aprendiera a decir, el Evangelio es, a ver, Josué. Pablo dice que el Evangelio es
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, muy bien. Dice Pablo que es el Evangelio. Así mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Ujú. El Evangelio, exactamente, es las buenas noticias de salvación. Ahí usted está explicando el significado de la palabra Evangelio, de que somos salvos por gracia, por la obra de Cristo, el cual murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. O sea que prácticamente el Evangelio está centrado en Jesucristo. Entonces, esto es importante, hermano, porque a veces Dios nos da oportunidades de testificar, y muchos de nuestros testimonios son valiosos y pueden causar un impacto en la vida del oyente cuando escucha lo que Dios ha hecho en su vida, cómo lo ha librado de esto, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted no les presenta un conocimiento de Cristo, ese Evangelio no está completo, porque el Evangelio no se trata de usted. El Evangelio se trata del Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿Loida? Bueno, yo las veces sí que por casualidad me han preguntado, yo lo que he dicho es que el Evangelio es la puerta a la vida eterna, ya que habiendo Cristo muerto y resucitado, nos dio convicción de que nosotros vamos a vivir eternamente con Él y no vamos a ser muertos. Ok. Lo importante de tu concepto del Evangelio, me tiene que decir a mí, que soy un incrédulo, cómo ser salvo. Y de una manera completa. No se puede dejar a media. O sea, vemos aquí el ejemplo de Pedro, cómo él se enfoca en Cristo, les muestra el ministerio de Cristo, quién es Él y su misión. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Y Cristo vino a entregar su vida y a resucitar. Ustedes saben que al él entregar su vida en la cruz, lo que está haciendo es pagando nuestra condena, y al Cristo resucitar, lo que nos está garantizando a nosotros es la vida eterna. Por eso es que en los otros versículos, Pedro le dice que la razón por que el Espíritu Santo mandó a enviar por Pedro fue porque ellos fueron los comisionados para testificar de Jesucristo, el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Otra cosa que podemos aclarar ahí. Okay. ¿Cómo explicamos cuando decimos que Jesús es el juez de vivos y de muertos? Todos, muy bien. O sea, todo ser humano va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Okay. ¿Quiénes son los vivos? Muy bien. La iglesia, los cristianos, esos son los vivos, los que han recibido vida en Cristo. Yo les estoy haciendo estas preguntas para ver si usted me dice, no, porque son los que están en la tierra o los que ya han muerto, ¿no? ¿Y quiénes son los muertos? Los impíos. Los impíos. ¿Cuándo va a compadecer la iglesia ante el tribunal de Cristo? ¿Cuándo? Que aclaremos un poquito más, porque por lo menos ahí ya hay diferentes convicciones en cuanto a la segunda venida de Cristo y el juicio de los creyentes. Cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a dar cuentas a Dios. Y vamos a recibir remuneración, como explicamos la semana pasada, de acuerdo a este tipo de justicia que hace Dios. No es para definir destinos, que ese destino se define mientras uno está en la tierra con Cristo Jesús. Y ese es como dice, cuando la iglesia compadece ante el tribunal de Cristo. La iglesia juzgada, para mí, es aquí en la tierra. O sea, noten esto, juzgada retributivamente aquí en la tierra. O sea, esa es mi opinión. Acuérdense que en esto hay muchas ideas, muchas especulaciones. Usted puede tener una idea diferente. Mi entendimiento, según Hebreos,
donde Dios juzga a su pueblo, es que la iglesia recibe retribución en la tierra y recibirá remuneración ante el tribunal de Cristo. Los muertos van a compadecer ante Cristo en el juicio final. Ya después que pasen los 1000 años, es que los impíos resucitarán y compadecerán ante el juicio final. O sea que no tiene nada que ver con el juicio a la iglesia. Yo sé que es un tema bastante profundo, todo eso, pero